En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y David Potín, coach ejecutivo, fundador de Life Coach GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. ¿Preparados para el cambio? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la mente del nuevo líder. Muy David buenas Potín, tardes. buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Estoy ¿Cómo va? fenomenal, con energía, con fuerza y con ganas. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, listos para nuestro 7º programa ya. Cuéntanos, Loida. Esto va viento en popa, así que todavía nos quedan muchos por quedan delante, muchos. ¿eh? Así que... Eso esperemos. Pues mira, David, recordar a nuestra audiencia que estamos en un programa de radio para profesionales de mente inquieta, para hombres y mujeres que no tememos al cambio. Mi nombre es Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y tengo el placer, como os decía, de estar contigo, David Potín, en la mente del nuevo líder. Así que en estos tiempos inestables y con el objeto que nosotros tenemos de realmente aportar valor, traemos aquí una temática hoy, yo creo que muy interesante. Como todas, Porque diría. como todas, efectivamente. Porque cómo depende, David, con qué gafas miramos la vida. Exacto. Así que cuéntanos un poco nuestro programa, de qué va y cómo va enfocado, David. Pues mira, en la mente del nuevo líder, para los que todavía no nos conocen, nos juntamos con expertos en recursos humanos, psicólogos laborales y expertos en desarrollo personal y profesional. Pues ¿para qué? Para ayudar a los oyentes y ayudar a todos los profesionales de mente inquieta a saber cómo enfrentarse a esta nueva realidad o nueva normalidad, como la queramos llamar, para saber cómo desarrollar todas aquellas habilidades que nos van a permitir tener un día a día profesional y personal, digamos, 100% eficiente y sereno. Al final, el propósito de este programa, y por eso se llama de esta manera, en la mente del nuevo líder, queremos entender no solo cómo actúa el líder de hoy, cómo debería actuar, pero sino cómo piensa. Y entonces creo que hoy vamos a entrar realmente más en esta parte de los patrones mentales y cuáles deberían ser estas maneras que nos van a permitir, pues, al final, vivir de manera serena y también tener una vida profesional eficiente en la situación compleja que estamos ahora viviendo. ¿Podemos cambiar nuestra forma de ver la vida en esta situación en la que convivimos con el virus? Nos encontramos ante una vida que, aparte de nuestras familias, empresas y amigos, ha aparecido esto, el virus. La COVID-19, que lleva ya un año largo con nosotros, nos está costando quitar de en medio y parece que de momento no nos queda otro remedio, David, que seguir conviviendo con la COVID-19. Vamos haciendo cambios en nuestras vidas. Ahora cierres perimetrales, ahora Navidad, ahora cierre de hostelería, ahora cierre de comunidades, y así vamos capeando el temporal y conviviendo con un virus que nos hace daño a las personas y a nuestras empresas. Un gobierno que tampoco tiene claro, como su tipo de liderazgo, qué decisiones tomar, y así vamos de ola en ola, atravesando oleajes complicados y tomando decisiones. Así que no nos queda otro remedio, David, que cambiar la forma de ver la vida. Hoy esto ya no es una opción, es una exigencia. No somos estáticos en nuestra forma de ver la vida. Seguro que todos coincidimos que la persona que hoy somos no es la misma que la persona que éramos hace un tiempo. Nuestras mochilas cargadas de experiencias, nuestros aprendizajes, nuestras aspiraciones y creencias, y además repletas de muchos recuerdos del pasado, son hoy las que, David, nos van moldeando. Sin embargo, muchos líderes se sienten todavía desarmados y de alguna manera perdidos a la hora de gestionar la vida con estas nuevas variables. Por tanto, David, hoy más que nunca, yo creo que tenemos que ver cómo podemos cambiar nuestra forma de ver la vida como líder para ser capaz de convivir con este virus y continuar con la gestión empresarial y personal. Exacto, porque al final, cuando nos enfrentamos a una situación complicada que desgraciadamente no podemos cambiar, modificar, pues estamos
frente al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, como bien lo has explicado, la pregunta clave de hoy, a la cual vamos a intentar responder, es cómo puedo cambiar mi forma de ver la vida como líder para ser capaz de convivir con este virus y para seguir con mi gestión empresarial. Para cubrir este tema tan emocionante tenemos a expertos, a grandes expertos del tema. Tenemos ahora mismo, estamos compartiendo mesa con dos personas. Primero voy a empezar con Cristina Arca Vázquez. Cristina, no estás presencialmente con nosotros, pero te vemos como si lo estuvieras en tamaño real, podemos decir, en la pantalla. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Buenas tardes, Cristina. Un verdadero placer. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Entonces, para presentarte, eres formadora, coach, instructora de mindfulness. También te presentas como especialista en desarrollo de Essential Skills, ¿verdad? Sí, la vida me ha llevado desde liderar un equipo en la dirección a gestionar el impulso de equipos desde otro lugar, potenciando las habilidades y haciéndolos mejor, que es el gran desafío que ahora estoy en ello y que más me gusta ahora mismo. Vale. Qué Y bueno. detrás de las Essential Skills, ¿qué hay? Porque las soft skills, ¿o hay más que esto? Pues digamos que ahora mismo las essential skills van cambiando conforme van avanzando las situaciones. Yo siempre he sido muy impulsora de gestión del cambio y de transformar, cosa que anteriormente a lo mejor no en todas las empresas calaba bien. Ahora con el COVID pues no nos ha quedado otra. Entonces, essential skill ahora mismo es resiliencia, mente serena, saber tomar una perspectiva sobre sí mismo, planificar, generar una visión estratégica, saber comunicarlo, no perder la calma, o sea, gestión emocional a tope. Es más de lo mismo, lo que pasa que ahora ha cogido una magnitud y ahora mismo es tan necesario, es algo imprescindible que si no haces, pues los equipos no van bien y los líderes tampoco. Totalmente, pues vas a poder aportar mucho entonces en el tema de hoy con todas estas habilidades. Luego tenemos con nosotros en el estudio a Paco Vázquez. ¿Cómo estás, Paco? Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Igualmente, Paco, gracias. buenas tardes. Hola, Loida. Qué privilegio y qué lujo tenerte con nosotros. Ya nos conocemos, hemos hecho camino juntos y más que vamos a hacer. Y estamos muy orgullosos de tenerte en la mente del nuevo líder. Bueno, yo Con tu encantadísimo, visión, con encantadísimo tu de perspectiva. la invitación y bueno, lo que no deja de ser curioso que hoy que habláis de gafas traigas un árbitro, ¿no? Incluso puede ser un poco cómico según cómo se vea, ¿no? Sí, Porque sí. lo de que tenemos que llevar gafas nos lo dicen como mucho a veces, ¿no? Exacto. Sí, David, por favor, preséntanos Exacto. a Paco Vázquez Paco, como merece, por favor. para que todos entiendan exactamente de qué hablamos. Paco, eres empresario y árbitro olímpico de hockey y autor del libro Hora de decidir como árbitro de élite. ¿Exacto? Exacto, así es. Que aquí tenemos además el libro, David. Tendremos que hablar un poquitín también del libro, Por supuesto. que nos lo ha traído Paco y que yo ya Lo empecé a tenemos leer. aquí, luego os lo enseñamos. Pues mira, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Me gustaría preguntaros a los dos cuáles son los pasos, según vosotros, que puedo dar para cambiar mi manera de vivir ante esta nueva realidad. ¿Por dónde debería empezar, según vosotros? ¿Y quién empieza, según vosotros? Allí no. Vamos a que empieces tú y luego sigue Cristina. Muy ¿Te bien, parece? Fenomenal. Venga, perfecto. Bueno, a mí todo esto de por dónde empiezo, todo el desarrollo personal o incluso el coaching, que a mí me interesa como muchísimo y además he intentado aprender lo máximo posible, a veces me resulta que son conceptos demasiado en el aire, ¿no? Que muchas veces el bajarlos a tierra es muy necesario. Por lo menos para mí lo ha sido, tanto en el mundo empresarial como en el campo de juego. En el campo de juego nosotros tenemos como décimas de segundo para tomar decisiones, con lo cual o todos esos conceptos están bajados a tierra, claro, o puede ser un quilombo, ¿no? Como dicen los argentinos. Con esto voy a una cosa que a mí me parece esencial, es el foco, ¿no? Que está maniatado de en qué yo me estoy enfocando. Entonces eso, que hay muchísimos ejemplos y seguro que Cristina nos podrá hablar más y desde una base más teórica.
Yo sí creo que todos podemos hacer cosas muy, muy, muy sencillas para estar centrados en cosas. Hoy en día todos en nuestras empresas tenemos que tomar decisiones y no todas esas decisiones están dependiendo de lo que hagamos nosotros. Con lo cual tenemos que estar informados supuestamente de qué noticias hacen, qué decisiones toma el gobierno, ¿no? Como decía Loida en la presentación, para a partir de ahí nosotros adecuarnos. Sin embargo, yo creo que estamos en niveles de no ya de información, sino de infoxicación. O sea, es tan tremendo el volumen de información que no somos capaces de procesarlo. Nuestro cerebro no lo procesa, ¿no? Al final, el cerebro humano, y que los neurocientíficos me perdonen, ¿no? Pero se simplifica casi en tres partes, ¿no? Una, la primitivo y emocional, ¿no? El límbico. Otro, todo el racional, el neocórtex. Y luego toda una parte que es todo nuestro piloto automático, ¿no? Que es el subconsciente, que al final es el 90% o 95% incluso de todo lo que nosotros hacemos. ¿A dónde voy con eso? Que si nosotros a nuestra mente lo único que hacemos es infoxicarle totalmente, lo que se dispara continuamente es ese límbico. Entonces estamos en situación de estrés y no solo de estrés, sino de intentar buscar seguridad todo el rato. Con lo cual, mi consejo para estar enfocado es dieta hipoinformativa. ¡Qué bueno! Claro, o sea, eso es un punto clave. De hecho, hicimos... ¿Recuerdas, Loida? Un programa esencialmente sobre la gestión de la información, porque como tú dices, pero me gusta hay el concepto, información. Dieta hipoinformativa. Hipoinformativa. Igual que, lo típico de dietas es hipocalórica, ¿no? Sí, totalmente. Pues hipoinformativa. Cuidar lo que consumimos. Tenemos que estar informados, obviamente, pero muchas veces el gestor ya nos va a informar. O sea, a la que una nueva ley se aprueba, hay un proceso, ¿no? Desde que lo empiezan a decir para ver cómo la opinión pública responde, hasta que sucede, pasa un tiempo. Entonces, si ese tiempo estamos consumiendo continuamente esa noticia, y más si va en contra de los intereses de nuestras empresas y de nuestras pymes, como desafortunadamente suele suceder, pues entonces tenemos que, pues cuando sea un hecho concreto, pues ya lo torearemos, ¿no? Pero mientras tanto, tampoco vamos a estar aquí mortificándonos con información que al final no hace nada con ella, solo generar estrés y bajar tu nivel energético, ¿no? Qué buena la recomendación. Sí, Cristina. un consumo razonable al final, ¿no? De consumición. El mínimo, igual que esto, el mínimo producto viable, ¿no? Cuando tienes que lanzar algo al mercado, pues la mínima información para tomar decisiones. Cristina, ¿cómo lo ves tú? Me alegro porque es una de las recetas que yo aplico en mi casa. Vamos, las noticias, lo justo, llegados a este punto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Paco, efectivamente. Estamos hipersaturados y luego, como vamos en piloto automático, lo que nos ocurre es que nuestra mente no es capaz de procesar toda la información que recibe. Teniendo en cuenta que esta información a su vez nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera frustración, nos genera lucha, nos resistimos porque luego nos impacta pues, a los trabajos, tenemos que cambiar los procedimientos, trabajar desde casa, implementar nuevos procesos que no teníamos previstos, que a lo mejor sí que ya se había hablado como planes de contingencia, pero ¿a quién se le iba a ocurrir todo esto, no? Entonces, desde ahí, mi primera recomendación como instructora de mindfulness, como os podéis imaginar, es respirar. Cuando hay un cambio y cuando hay algo que no te esperas y te has superado la ola, porque ha sido tan bestial que yo creo que nadie se lo esperaba, tan largo ni de tanta magnitud, lo primero es pararse y respirar. ¿Respirar para qué? Uno, para tomar conciencia de cómo estoy, para saber qué me está pasando. Y dos, qué estoy pensando. Y fundamental, porque en función de lo que piense, voy a actuar. Es decir, si yo estoy pensando que, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, que de todo lo que tengo implementado me sirve, puedo aprovechar, de lo que me falta, cómo lo puedo organizar conmigo, con mi equipo, con los otros directivos, pues ya en mi cabeza se va creando una planificación hacia la salida, ¿no? Lo que se dice una solución constructiva. Si yo, por el contrario, estoy pensando que madre mía, la que nos está cayendo y ahora lo que me faltaba con todo el trabajo que tengo y no llego y por encima y controlar a la gente, porque esto todavía existe. O sea, aunque hablemos de inteligencia emocional y de liderazgo y de todas estas nuevas formas de gestionar equipos, todavía sigue existiendo en algunas empresas. Entonces, es imposible que veas la luz detrás del túnel. Está claro. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás poniendo una barrera. Entonces, cuando respiramos, lo que hacemos es tomar perspectiva. Claro. Es permitir al cerebro
generar una respuesta o un espacio como de serenidad, de calma, entre el estímulo y lo que creo que debo responder. De esa manera, por eso el mindfulness es tan bueno en este sentido, porque nos permite entrenar a la mente en estar concentrados y en un momento determinado saber lo que está pasando dentro de mí, lo que estoy pensando, para parar, analizar y luego experimentar una solución más acorde a lo que se requiere. Y me permite sobre todo aceptar, no estar en lucha ni en resistencia. Claro. Ahí viene la resiliencia. Claro, ahí viene la resiliencia. Qué bueno, Perfecto. Cristina, qué bueno, qué buenos consejos, David, y herramientas. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. A 5 minutos. A 5 apenas minutos del empezamos. programa estamos encantados. A mí lo de esta dieta hipoinformativa, bueno, me ha encantado, Paco. Vamos adelante. Y respirar, aquí y y ahora. respirar, sí, Perfecto. gracias. Pues ese cambio en nuestra manera de vivir que nos está imponiendo, digamos, la COVID-19, al final, cambiar su manera de enfrentar la vida es algo no tan fácil, ¿no? O sea, es una decisión también complicada en el sentido de que entran en juego nuestras emociones, nuestras perspectivas. Por eso me gustaría haceros otra pregunta. Según vosotros, ¿qué herramientas puedo implementar para desarrollar un nuevo patrón mental, diciéndolo de una manera más sencilla, para desarrollar una nueva manera de ver mi propia realidad? ¿Quién quiere empezar? Paco, Como que seguimos en orden, si os parece. Están esperando. Claro, bueno, pues muy bien. Aquí un Soy árbitro... muy disciplinado soy. Pero de un árbitro de élite, ¿qué quieres? Pues que le... Tenemos que seguir Hasta que no le normal, des la seguir palabra. normal. Marca pautas, Cristina. Tenemos aquí un árbitro que nos va mediando y que él necesita también pues sus pautas. Paco, por favor. Bueno. Bueno, ahora comentabas que ante un cambio, sobre todo si es importante o puede ser trascendental, aunque muchas veces las decisiones pequeñitas suelen ser muy importantes, ¿no? Influye algo siempre que es la emoción. Ese es el gran aspecto. Para mí es el aspecto obviado muchas veces cuando hablamos de proceso de toma de decisiones. O sea, nadie tiene en cuenta la emoción y, sin embargo, la emoción en esas decisiones afecta muchísimo, ¿no? O sea, porque al final nosotros cuando nos estresamos, no nos estresamos por la decisión en sí. En verdad, lo que nos estresamos es por las consecuencias que esa decisión toma, ¿no? O sea, yo cuando pito un penalti, en ese momento no pienso. Ahora, una vez lo pienso, entonces es cuando empiezo, ¡buah! Claro. La que has liado, Manolo, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces es la consecuencia de esa decisión, no tanto la decisión como en sí misma. En mi realidad. Exacto. Claro, entonces, bueno, a modo un poquito de spam, ¿no? del libro, yo tengo un capítulo exclusivamente dedicado a eso. Yo a eso lo llamo, bueno, Daniel Goleman, ¿no? El padre de la inteligencia emocional, le llama secuestro de amígdala. Entonces, es un concepto, a mí me gusta todo, hacerlo mucho más sencillo, porque para mí me resulta mucho más útil, ¿no? Bueno, soy hombre, ¿no? Entonces, tenemos esas limitaciones. No vamos a entrar, ¿verdad, Cristina? No. Pues yo a esto le llamo secuestro de Hulk, ¿sabes? El increíble Hulk. Sí, pues sí. El increíble Hulk, cuando afecta al doctor Banner, que es ese científico, entonces se vuelve totalmente incontrolable. Y eso en verdad es lo que a nosotros nos sucede cuando la emoción nos embarga. Claro. Entonces, cuando esa emoción nos embarga, la herramienta es aislar esa emoción como sea. Entonces, intentemos buscar una metodología que nos permita aislar de la emoción. Lo primero lo ha dicho Cristina ahora recién, ¿no? Respirado. O sea, que cuando tengas una decisión muy complicada, que te pille respiradito, ¿no? O sea, porque eso va a aligerar muchísimo muchas de las consecuencias que tú puedes tomar o dejar de tomar. Y luego darle perspectiva. En el fondo, en la medida que podamos darle perspectiva y nos podamos salir de esa ecuación y que no creamos que nos afecta a nosotros personalmente, nos va a ayudar muchísimo a la hora de tomar una decisión y aislar la emoción, que yo creo que es la clave. Otra, bueno, yo hablo como 3 tips de aislamiento. Uno es el helicóptero de la perspectiva, que yo llamo, que además me parece como mi gráfico, ¿no? Muy visual, el helicóptero de la claro, perspectiva. te subes ahí y te vas subiendo y entonces ves la cosa como si no viniera tanto contigo. Otra es, bueno, intentar chantajear en cierta medida a Hulk. Cuando me refiero a Hulk, es el cerebro este primitivo y límbico, ¿no? ¿Cómo y de qué manera?
Pues siempre se dice que hay una ventana de unos 5 segundos de duración en nuestro cerebro hasta que Hulk se apodera de nosotros. Cuando Hulk se apodera de nosotros, incluso libera una sustancia química que nos anula totalmente el neocórtex. O sea que no somos capaces de pensar con razón, ¿no? Por eso cuando nuestro amigo se enamora de alguien que no es para él, dice, bueno, pero ¿no lo ves? Es que no lo ve, porque está totalmente cegado, porque Hulk se ha apoderado de esa situación, ¿no? Claro. Que en el amor es muy, muy visible, pero también en los negocios nos sucede. También, sí. Entonces, en esa ventana de 5 segundos, si tú solo con contar 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, haces que Hulk no se agarre. Sí. Entonces, esos son tips que dices, bueno, pero qué chorrada más grande. Claro, sí, son chorradas, pero son chorradas que funcionan. Totalmente. Porque insisto en lo que antes decía, o sea, yo he intentado buscarme métodos que yo en el campo, en medio del campo, rápidamente pudiera aplicar. Claro. Porque a nosotros también nos secuestra Hulk. De repente, Claro. cuando todo el mundo está increpándote o insultándote incluso, etcétera, pues ahí Hulk se dispara. ¿Por qué? Porque tu seguridad se ve mermada, ¿no? Claro. Entonces necesitas herramientas que sean muy fáciles de seguir y que las puedas aplicar. Entonces, una de ellas es, bueno, esto no va conmigo, entonces me separo, ¿no? Es helicóptero de perspectiva, y el otro es chantajear al cerebro, chantajearlo intentando buscar esa ventanita de unos segundos en el cual Hulk nos apodera de ti. Y otro chantaje es, bueno, está bien, puedes tener razón, esto es muy complicado, de aquí a un rato lo vamos a analizar, pero ahora déjame estar centradito, ¿no? Qué bueno, David. Me encanta. Me encanta lo del helicóptero y me encanta chantajear al Hulk. Esto mola. Chantaje emocional. Chantajeamos Totalmente. al Hulk. Me gusta lo del helicóptero. Es verdad que solemos decir también que los dramas, cuando les vemos desde cerca, cuando le tomamos perspectiva, se convierten en comedias. Claro. al final. Qué bueno, es verdad. Es verdad. Es verdad. Cristina, ¿cómo lo ves? Sí. Pues totalmente de acuerdo, no podía decir otra cosa. Parte de mi receta también, la parte emocional es primordial. En las formaciones de toma de decisiones, no sé si soy la única, pero de las pocas que en España imparte una parte de emoción antes de meternos a la razón, con lo cual Totalmente. es primordial. Yo añadiría que a la mente hay que entrenarla. ¿Entrenarla a qué? Tomar perspectiva, por supuesto, tomar ese Kit Kat, esa respiración. Me encanta lo que dices, Paco, de venir respiraditos de casa. Eso está fenomenal. Muy respiraditos, Muy por favor. respiraditos. Todos los días tus 20 minutos respiraditos van muy bien. Y luego añadiría reprogramar la mente. Es fundamental reprogramar. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos de nuestra infancia, bueno, de nuestras experiencias vitales. Como decías al principio, yo comparo mi mente de hace 10, 15 años y comparo mi mente actual y nada tiene que ver, la forma de procesar la información. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces de manera automática estamos muy sesgados. Tenemos unos sesgos hacia el negativismo, pesimismo, verlo todo oscuro, nos olvidamos información, magnificamos determinada información, otra le damos poco peso, montamos un drama, ¿no? Y entonces en estos momentos cuando la mente la tengo que tener entrenada a stop, ¿no? Stop, vamos a ver, porque esto es un discurso mío de pánico, asociado a que no controlo, asociado a un entorno buca, que es volátil, que es complejo, que es ambiguo, que pues un poco el miedo a qué me va a pasar, qué voy a hacer. Entonces, desde ahí es importante entrenar a la mente a generar pensamiento positivo. Esto es fundamental, bueno, si cogemos a Seligman, por ejemplo, en modelo PERMA, desde cómo me hablo, qué me digo, qué discurso tengo conmigo y sobre todo también con los demás. O sea, el discurso que yo voy a tener conmigo generalmente es un discurso que voy a reproducir fuera. Claro. Y desde ahí las formaciones de mindfulness en self-compassion son una pasada porque te das cuenta cómo te hablas y es impresionante cómo nos hablamos. Hay un ejercicio que es muy interesante que es cómo en una situación de pánico o que algo no te ha salido como tú esperabas o ha habido un cambio importante donde pues un poco la emoción se ha vuelto disfuncional, ¿cómo le hablarías a tu amigo? ¿Cómo te hablas a ti? Si fuera tu mejor amigo, ¿qué le dirías en esta situación? ¿Verdad que generalmente decimos mensajes de ánimo? Ya verás, ya lo solucionarás, tranquilo, lo has hecho otras veces. Y sin embargo, cuando estamos nosotros en esa vorágine, ¿qué nos decimos? Es así. ¿Verdad? Estás esperando nuestra respuesta. Bueno, porque yo estoy en este proceso de reflexión. ¿Tú has venido respiradito de casa?
Lo intenté. Sí, ¿Y tú? Mira, no lo sé, pero ahora estoy respirando porque me están dando unos consejos que espero que también a toda nuestra audiencia, tanto Paco como Cristina, que me encanta Paco y me encanta Cristina porque te hacen reflexionar. David, es lo que necesitamos en estos tiempos, Cristina y Paco, y yo creo que este es el valor que aportamos desde la mente del nuevo líder con profesionales como los que estáis hoy aquí, el reflexionar. Y esta vorágine de vida que nos hace ir tan rápidos, pues permitirte, aunque sea un espacio, darnos permiso para pensar y para ver desde otras ventanas profesionales, desde el mindfulness, desde toda la enseñanza que nos aporta el mundo deportivo, el expertise, el background, cuánto podemos aportarnos. Yo solo puedo daros las gracias a los dos porque me parece súper interesante todo lo que estamos hablando. Y ahora, David, me gustaría, si os parece bien, yo le voy a hacer una pregunta a Paco. Por favor. Y luego Cristina te va a hacer una pregunta, David, a ti. Esta pregunta va muy específica para Paco. Y luego tenemos otra preparada solo para Cristina. Pero si quieres añadir algo, obviamente, también puedes. Pues, bueno, eso por supuesto. Paco, como árbitro de élite, que conoces muy bien, como nos explicabas, que no hay tiempo para pensar. En un partido, un árbitro de élite toma 250 decisiones, nos dices, en Hora de Decidir, tu libro, que no quiero terminar sin poderlo enseñar, que lo tenemos aquí. Hay que decidir en décimas de segundo. Los árbitros, al igual que el líder empresarial, toman decisiones trascendentales para el desarrollo del juego, como el empresario hacemos en nuestros negocios. Para ello, en tu libro nos hablas de un método, que es el método de las 3 As. Nos encantaría que compartieras ya rápidamente, porque los minutos se nos echan encima en este mundo de la comunicación, este método de las 3 As. ¿Qué nos puedes aportar de él? Bueno, pues muy rápidamente, como me pides. Cada una de las As afecta a una de las partes del cerebro que os comentaba anteriormente. Con lo cual, la primera A significa aislar a Hulk. O sea, ese Hulk que se apodera de nosotros. Seguimos con el Hulk, sí. Sí, es súper importante, está siempre con nosotros. Hulk está forma con parte nosotros. de la mente del nuevo líder. De hecho, sí. al final, cuando se le conoce, se le quiere incluso. No, claro, yo ya le quiero, sí. Entonces, la primera A son técnicas para poderlo aislar, porque lo primero que hay que hacer es aislarlo. Mientras Hulk se apodera de nosotros, no podemos hacer nada. La siguiente A es alimentar. ¿Alimentar a quién? Al científico, a toda nuestra parte racional. Y la tercera A es... Bueno, se me ha ido la tercera. Es lo que nos Está pasa en el libro, a los para los autores, que que se nos empieza a olvidar, pero la vas a encontrar enseguida. La voy a encontrar esa, porque tengo aquí una chuleta. porque nos decías aislar al amigo Hulk, alimentar al científico. ¿Y esta tercera? Es activar el automático. Vale. Nuestro sistema automático, el que funciona casi siempre, es el 95% de las veces, también tenemos que tenerlo activo. Si no está activo, no va a poder funcionar. Entonces, cuando eso funciona, todo funciona con un engranaje mágico. Evidentemente, el cerebro es mucho más complicado que esta simplificación. Pero si somos capaces de aislar a Hulk y luego tener funcionando automático y alimentadito a nuestro neocórtex, todas las decisiones van a ser mucho más fáciles. Y va a ser mucho más sencillo tomar decisiones en décimas de segundo. O sea, en el automático hay cosas tan importantes como que nuestros principios nucleares, o sea, lo que para nosotros es importante, tenerlo muy, muy, muy claro. Entonces, cuando la decisión viene ante la duda, si eso lo tienes muy claro, no hay duda. O sea, siempre vas hacia tus principios nucleares. Claro. Qué bueno, pues de ahí la importancia de conocer cómo funciona el cerebro al final para optimizar nuestras absolutamente. acciones. Cristina, esta pregunta es para ti entonces. Como experta en desarrollo de essential skills, de habilidades blandas y directivas, hemos hablado del optimismo, flexibilidad, autocompasión, también nos comentaste justo antes. ¿Qué más necesito para poder adaptar mi vida profesional a la situación que estamos viviendo ahora y poder seguir disfrutándola profesionalmente y también personalmente? Has dado con la palabra clave, disfrutarla. Exacto, que de eso se trata también. De eso se trata, efectivamente. Ocurre que muchas personas viven en una vida muy automática y muy repetitiva. Y en muchos los líderes, afortunadamente, con la obligación de tener una visión estratégica, pues quizás no tanto se le repite el día uno tras otro como si fuera el día de la marmota. Sin embargo, es súper importante que no nos resistamos. Es súper importante decir, ¿qué me va a traer hoy bueno la vida? ¿Qué ocurre? Que si yo voy con una perspectiva automática donde
donde considero que hoy no voy a tener problemas, todo va a salir como lo tengo planificado, todo es como yo esperaba. Mis expectativas hacen que luego cada cosa que no resulte como yo esperaba, me vuelvo a convertir, como dice bien Paco, en Hulk. Aparece una lucha interna entre la emoción, la razón, y por eso es importante aprender a fluir, aprender a aceptar. ¿Cómo aprendemos a aceptar las cosas? Partiendo del principio de que no hay nada inamovible, empezando a cambiar nuestros paradigmas y nuestras creencias, nuestros pilares. Todo cambia, todo se modifica. Lo único que que es cierto, certeza absoluta, pues casi diríamos que el momento de irnos a otra vida y Hacienda, ¿no? Que se dice, son de las dos cosas siempre que están ahí, como buena antigua financiera. Entonces, desde ahí yo recomiendo mucho trabajar la aceptación del momento, evitar la frustración y automotivarnos. ¿Cómo? Pues sobre todo viendo la posibilidad que todo tiene solución. Todo tiene al menos una solución, crear nuevas alternativas, ser más creativos e intentar generar no solo uno propio, sino que para eso tenemos los equipos de manera conjunta, nuevas formas de resolver, con nuevos paradigmas. Vale. Hay que aprender a desaprender. Qué bueno. Cómo me gusta esa palabra, Cristina. Desaprender. Desaprender. Y qué duro también, al mismo tiempo. tiempo. Aprender a desaprender. Eso es. Paco. Si yo desaprendo mis complicado, Qué complicado, Cristina, este trabajo. Hay que ir todos contigo a hacer mindfulness. Desde los programas que hacemos en empresa, los programas de mindfulness que son de 8 sesiones, se trabaja todo esto. Aprender a desaprender es casi la clave, el comienzo y la toma de conciencia es casi la clave para luego que lo demás venga rodado. Porque tontos no somos. Nuestro cerebro es muy inteligente, tiene una capacidad de neuroplasticidad abrumadora. Y si sabemos gestionar emociones y tenemos este ingrediente de desapegarnos de la realidad que nos está pasando, somos capaces de resolver cualquier cosa y, sobre todo, disfrutarla. Qué Exacto. Bueno, qué bueno. Cristina, nos encantaría seguir hablando contigo, pero ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber más de ti y sobre todo de los talleres que impartes para los oyentes? Pues mira, de mí en LinkedIn directamente, que es la página más oficial, Cristina Arca Vázquez. Vale. Luego tengo mi página personal donde ahí muestro toda la parte de formación y en Cristina Arca Consulting. Pero vale. Os tenía guardado una sorpresa. Y es cuéntanos, nos encantan las sorpresas, David. Sorpresa. Pues venga. En breve sale al aire mindfulnessbusinesssolution.com, que será unos programas para equipos y para trabajadores, empleados, donde habrá un recorrido de estos programas donde trabajaremos resiliencia, respiración, vale. Negociación, comunicación, donde se trabaja todas las soft skills desde el mindfulness, muy que bien. Yo desde luego quiero ir a estos. ¿Los cursos los haces aquí en Barcelona? ¿Son online? ¿Cómo van? Pues ahora mismo el online es virtual, deseando ya el presencial. O sea, ¿Y son en Barcelona o en Madrid? En donde haga falta, Loida, aquí nos movemos internacionalmente. Si totalmente, yo soy, ya sabes, impulsora de la movilización, que yo soy vasca, Cristina, y estoy aquí. Así que yo gallega. Encanta. Los del norte todos nos entendemos. Pues muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Gracias, por Cristina. tu aportación. Millones de gracias. Ha sido un placer. Paco, A vosotros. ¿Dónde te encontramos? A ti, a tu libro, y cómo vas a arbitrar nuestros partidos de vida. Bueno, la cuestión no es que los arbitre yo, ¿no? Sino que cada uno pueda ser el árbitro de sí mismo, ¿no? Sí, porque como venga Hulk lo tenemos claro. Lo tenemos complicado. Bueno, venir va a venir, o sea que vamos a aislarle y así adelante, y que los partidos se jueguen bajo tus reglas del juego, que es lo más divertido, ¿no? Unas reglas que tú mismo te puedes inventar y apuntar. Exacto. Bueno, el libro se puede encontrar, al final lo fácil es Amazon, ¿no? Que todo el mundo vamos ahí, pues en Amazon, si teclean Hora de Decidir, pues ahí saldrá el libro, ahí lo pueden encontrar y tienen toda la rapidez de Amazon a la hora de entregar, que es inigualable, yo creo, hoy en día. Y a mí me pueden encontrar, bueno, evidentemente en LinkedIn, Paco Vázquez, obviamente, y en la página web inspirandolíderes.es,
en el cual allí van a poder encontrar pues intervenciones estratégicas que hacemos con pymes y un evento presencial de momento, un foro anual en el cual dirigido a líderes y sobre todo empresarios de pymes, en el cual damos consejos y tips para que nos ayuden a tener herramientas para afrontar el día a día, y además el día a día en este mundo tan complicado. Bueno, ¿podemos hacer mini spoiler o no? Sí, Casi. yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que pues sí. Una de las ponentes de ese día, que será en octubre, a finales de octubre, el día 22, en principio, aquí en Barcelona, será Loida, que nos va a hablar... Gracias, Paco, por hacerme la propuesta, que desde luego he dicho que sí. Claro, o sea, vamos a hablar... Este día, la primera edición hablamos de toma de decisiones, y en esta edición vamos a hablar de gestión de personas, para trabajar esa frase de un trabajador, un problema, que muchos empresarios nos decimos, ¿no? Pues vamos a ver cómo podemos, con ese hilo conductor y a través de nuestros ponentes, cómo podemos gestionar mejor a las personas y a nuestros equipos principalmente. Genial. Así que será un placer compartirlo y que nos venga la audiencia a vernos en octubre de 2021 e iremos informando. Ahí está. Paco, Exacto. Ahí gracias estaremos. por estar aquí en nuestro Muchas programa. gracias a vosotros. Gracias por todo, David. Muchas gracias, Paco. Gracias, Nos vemos David. pronto. Gracias, Loida. Y encantado de estar aquí. Exacto. Igualmente. Gracias. En un mundo profesional incierto y en constante cambio, ¿cómo piensa y actúa el líder de hoy para llegar al éxito? Entremos en la mente del nuevo líder, el programa de radio para los profesionales de mente inquieta y para todos los hombres y mujeres que no tienen miedo al cambio. Un programa original creado y presentado por Loida Primo, empresaria, mentora ejecutiva, conferenciante y autora, y David Potín, coach ejecutivo, fundador de Life Coach GP, conferenciante y autor. En la mente del nuevo líder, cada miércoles a las 7 en Cultura FM. ¿Preparados para el cambio? Seguimos con otra mirada, con estas gafas, David, con toda esta información que nos están aportando nuestros tertulianos de cómo puedo cambiar realmente la forma de ver la vida conviviendo con el virus. Y seguimos en este momento con una persona a la que, David, te confieso, le tengo muchísimo, muchísimo aprecio. En primer lugar, le tengo mucho aprecio a David porque tiene la sonrisa más carismática con respecto a mi marido y con todo el respeto hacia mi marido que he visto en mucho tiempo. Es un hombre que irradia y aporta positividad, optimismo, ganas de tirar para adelante, y desde que te conozco, Luca Lacciarini, esto es así. Así que hoy tenemos el placer de continuar en esta nueva mirada con un referente, David, un referente del razoptimismo. Y él hoy mismo nos va a explicar, Luca Lacciarini, speaker, formador, razoptimista y responsable de comunicación comercial de un gran banco, el Banco Mediolanum, uno de los bancos con alma, que también hablaremos de si un banco puede tener alma. Luca Lacciarini, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a vosotros, un placer con esta introducción. Yo siempre digo, hay que crear expectativas bajas, pero aquí ya empezamos altísimos, ¿no? Ya veremos cómo mantenemos el nivel. Seguro que sí. Pues gracias, Luca, encantado. Y a vosotros. Tenerte aquí en el estudio con nosotros. Es un verdadero placer, Luca, como decía, estar con gente positiva en un momento de vida, Luca, en el que parece que todo lo que se irradia es la queja, es el desazón, es esa sensación de no me da la vida, cuando acaba esto es horrible, la empresa, ¿cómo estás? Mal, y a otra ola. Y es un poco esa energía negativa que se va... Que se intenta proyectar, aunque algunos somos inamovibles a que esto no suceda porque nos resistimos totalmente a lo negativo. Claro. Ser constructivos y optimistas en tiempos de crisis, ¿es posible? Hablar de optimismo hoy parece, como tú bien dices en muchas conferencias tuyas, que es provocativo. Sí, puede parecer provocativo, decente, ¿no? Puede parecerlo. Yo creo, bueno, primero, razoptimismo, que es esta palabra, ¿no? Sí, que hemos que un poco encanta, inventado en Mediolano, es una palabra que une dos palabras aparentemente contradictorias, ¿no? Razón y optimismo. Así para aclarar que como yo, evidentemente, no le tengo un cariño infinito a los pesimistas crónicos, tampoco me caen bien los optimistas tontos e ingenuos.
¿no? Claro. Que está todo bien y que no ven la realidad. Yo creo que tenemos que reconocer que estamos en una pandemia mundial. Hay personas, creo que todos, bueno, yo hablo para mí personalmente, tengo amigos, familiares de amigos, que lo han sufrido de manera muy fuerte. Es así. Tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Ahora, lo que yo defiendo es que esto no tiene que dejarnos olvidar que el progreso del mundo, la evolución del mundo, no la para nadie, ni una pandemia tan fuerte como esta. Entiendo que en este momento, porque es provocativo, porque bueno, es mucho más fácil la queja, es mucho natural también. O sea, Claro, estamos sí. ahora Es más ¿en qué ola cómoda, estamos? sí. ¿En qué ola estamos? Que me he perdido. En la tercera, creo. o cuarta, Es ¿no? que va variando también según Entonces, la zona, el país. Es un poco como En si- Euskadi en la tercera, Luca. Aquí Ya, en ya. Barcelona no sé en qué hora No lo sé. estás. Entonces, es como si te hubieran dicho, no sé, yo corrido maratones de amateur, nada de increíbles. Pero te dicen, tienes que hacer un maratón y al kilómetro 40 dice, oye, no, nos hemos equivocado, no son 42, son 68. Claro, yo entiendo que la actitud de las personas, anímicamente estemos todos afectados. Pero yo creo que tenemos que marcar esto en un contexto más amplio. Hemos vivido otras crisis como esta, una pandemia que erróneamente se llama la española, pero y se ha superado sin tener los medios que hemos tenido ahora. Hemos visto cosas increíbles en esta pandemia. O sea, no voy a repetir cosas negativas que todos hemos visto, ¿no? Pero, por ejemplo, la colaboración a nivel médico, la investigación, Sí. o sea, cómo se han comunicado, se ha puesto en común investigación en todo el mundo, llegando a obtener resultados en tiempos récords que antes ni podíamos imaginar. Es verdad, y O eso es si verdad. vamos a la empresa, leía un informe de Kinsey que decía que, haciendo una media de las empresas en Estados Unidos que habían analizado ellos, preveían implementar, por ejemplo, la digitalización de sus procesos en un tiempo de 24, 36, 48 meses y lo han hecho en 45, 48 días. Claro. ¿no? Fíjate, es que Entonces, eso, ¿no? esto también tiene su cara de evolución. Claro. Yo estoy totalmente convencido que las crisis no paran el progreso, lo aceleran. Eso en todos los sectores, también en el sector que más conozco, que es el sector financiero. Una cosa que a menudo decimos en Mediolano, ¿no? Que cuando hay estos momentos de pánico, no vemos con claridad el futuro, ahí quizás hay que elevar un poco la mirada y ser conscientes que no hay nada que pueda parar el desarrollo humano. Claro, vale. Una crisis puntual la podemos tener en un país, en un sector, hemos vivido 1000 veces, pero el mundo en su conjunto siempre ha demostrado la capacidad de seguir adelante. De evolucionar. De evolucionar. Vale, es esta toma de distancia que precisamente hablábamos antes, ¿no? Que podemos ver algo complicado, pero tú dices al final, pues que detrás de todo eso hay una evolución. ¿Es lo que dirías, por ejemplo, a gente que tú ves como pesimista, pero que ellos no se consideran como pesimistas? Entonces, muchos dicen que no lo son, que son realistas. Mira, ya. Este es el debate eterno, ¿no? Yo no le tengo ninguna manía a los pesimistas, porque sin ellos no daría muchas de las charlas que doy. El optimismo, exacto. Estoy muy agradecido a los pesimistas. Es tu audiencia. Me dan argumentos y cosas y normalmente son personas muy preparadas. Yo digo Me encanta. que hoy, 2021, si no eres optimista, es que te faltan datos. Sí. Porque si miramos a los avances, o sea, en todos los sectores, el sector de la sanidad, la mortalidad infantil, la alfabetización, que no es la cuestión de ir al cole, es cuestión de libertad, ¿no? De poder acceder a una información que no es privilegio de pocos, pero piensa también cosas muy, muy, muy básicas que nosotros damos por descontado. O sea, yo tengo 3 hijos, 17, 13 y 10, bueno, hablamos del pequeño, dan por descontado que hay internet, Claro. ¿no? Pero hay muchas partes del mundo
donde no había internet y ahora puede llegar, pero no con el ritmo que hemos tenido en España. O sea, el enchufe, ¿os acordáis esto del cable? Es que yo no me acuerdo, soy muy joven. Bueno, tú eres muy joven, pero me refiero, para los que nos están escuchando, que tienen mi edad, bueno. No, yo tengo, aparento 51, pero tengo 52. Entonces, cuando tú enchufabas con el cable, ¿no? Tardabas igual 5 minutos para bajar una foto Sí, es verdad. de nada. Y hoy bajamos película o lo que sea. Y desde el móvil ahora. Y hemos tenido toda una evolución, ¿no? Hemos pasado al 2G, 3G, 4G, la fibra y tal. Ahora hay sitios en el mundo, yo qué sé, África o Asia, que pasarán de 0 a la fibra. Claro. Porque lo harán con el satélite, lo harán. Entonces, este progreso no solamente no para, sino que tiene hoy en día una característica que no ha tenido en siglos pasados, que es la velocidad. La velocidad del progreso hoy no tiene comparación con lo que ha sido anteriormente. Entonces, yo creo que si empezamos a analizar estos datos, hay un libro que a mí me encanta, se llama Factfulness, de Rosling, que analiza números. Por eso te dice, si no eres optimista es que te faltan datos, porque si analizas los números, la realidad nos dice que vamos a mejor. Ahora, esto siempre se refiere al conjunto. Al conjunto, claro. A nivel mundial, Exacto. ¿no? A nivel puntual podemos tener situaciones diferentes. Muy bien. Pues optimista y realista, entonces. Eso es. Muy O sea, bien. los verdaderos realistas somos los optimistas, no los pesimistas. ¿Ah, sí? Me gusta. Así es. Comparto. Así es. Luca, realmente ¿Tienes banco, preguntas difíciles? No. Vale, Yo porque creo, no llevo Para el nada. optimista no. yo creo que para Serán fáciles. un optimista no. Si Porque hubiéramos tenido aquí al No me he pesimista... llevado ninguna chuleta ni nada, ¿eh? O sea que... Oye, yo creo que a un pesimista no me respondería, pero tú creo que estás preparado. Vale, lo Me intentamos. gustaría hablar un poco Lo intentamos. de los bancos. Ahí. De los bancos en esta situación que estamos viviendo. Y si realmente, Luca, en este mundo del optimismo, un banco nos puede ayudar a construir un futuro mejor. Quiero decirte, ¿nos puede ayudar un banco a conseguir objetivos vitales? ¿Qué es esto de un banco con alma? En un momento que estamos viviendo tan incierto, parece que los bancos, no siempre son aliados de las estructuras financieras ni de las personas. Es un poco el lenguaje que en este país, hablo de España, nos han proyectado, ¿o no? Yo, desde luego, conozco a Mediolanum, la conozco tanto como clienta como colaboradora, y puedo decir que Mediolanum va en otra onda y proyecta otra energía y otra vibra. Y está bien que lo diga yo, que soy clienta del banco y que lo hablo desde una perspectiva, pero realmente un banco nos puede ayudar a construir un futuro mejor en los tiempos que estamos viviendo, Luca. Mira, aquí también yo creo que siempre hay que mirar la realidad, ¿no? Entonces hay que ser consciente de una cosa. En Italia, no sé si lo sabéis, pero en Italia el sueño de toda madre italiana era tener un hijo que trabajara en un banco. ¿Por qué? Un sueldo bueno, seguro, no te despedían ni si robabas la caja. O sea, era más que era funcionario nivel Dios. O sea, era un sitio fantástico. Ahora, mi madre en Italia tiene 78 años y creo que cuando le preguntan, Luca, ¿dónde trabaja?, creo que contesta, se dedica a la formación. Porque decir que tienes un hijo que trabaja en un banco es como decir que tienes un hijo político. Claro, No claro. un hijo político en la frase. No, un hijo Sí, que se dedica a la ¿no? política, sí. Entonces, yo creo que cuanto a fama mala, vamos ahí con la política o un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero estamos ahí, ¿no? Dicho esto, que es la realidad, una cosa que yo me niego rotundamente a reconocer y animo a las personas que lo prueben, las generalizaciones siempre, las generalizaciones son malas. Sí, generalizar siempre. Entonces, generalizar yo creo que tiene poco sentido. Hoy la frase es, todos los bancos son iguales. Entonces yo lo primero diría, bueno, prueba. No, porque sería como decir todos los coches son iguales, todos los tiramisú son iguales. O todos los colchones son iguales. Y sería falta de información, como tú dijiste. Pero es falta de datos, Luca, volvemos a lo mismo. Exacto. Claro. Que es verdad que hay algunos malos. Yo he comido unos tiramisús que se me ha quebrado el pasaporte en el bolsillo, pero hay otros que son obras de arte. Entonces hay que distinguir, ¿no? Y te lo dice un italiano. Claro. Entonces, David. yo digo que un banco hoy no es que tiene o no tiene alma, necesita. O sea, hoy en día hay necesidades financieras que cumplen objetivos vitales para las personas. Hago ejemplos muy concretos, que hace 50 años igual no existían. Por ejemplo, la tranquilidad nuestra de mantener nuestro tenor de vida cuando acabaremos de trabajar
en los años pasados, la década pasada, esto te lo aseguraba 100% una pensión pública, por ejemplo. Hoy sabemos, sin entrar en detalle, pero sabemos que ya no es así. O sea, para las personas jóvenes será una mínima parte del último sueldo. Esta es una cosa que tú tienes que planificar de manera muy seria. Tendrías que tener un asesor financiero para planificar un gasto importante como puede ser un máster o los estudios de tus hijos, que hace 30 años, si tú ibas a bachillerato, ya era un logro, pero hoy tienes que hacer un máster, yo qué sé, en Nueva York o en Inglaterra, ¿no? Entonces esta es una inversión. Entonces, es curioso que nosotros tenemos monitores para cualquier cosa, asesores para cualquier cosa. Tenemos, yo qué sé, un monitor de tenis, ¿no? O un asesor de un personal shopper. O un asesor de descanso, sí, tenemos de todo. Y no tenemos un asesor sobre el tema más central, que es cómo gestionamos nuestro dinero. Un tema en el que, desgraciadamente, en esta parte del mundo, España, también Italia, no hay cultura. O sea, nuestros hijos en el cole no reciben ninguna cultura clase financiera. de planificación financiera. Es verdad esto, ¿eh? Entonces, esto es totalmente necesario. Y cómo van desapareciendo algunos pilares, la pensión pública, por ejemplo, o rentabilidades sencillas. Hace 15 años tú dejabas tu dinero en cuenta corriente y te daba una rentabilidad. Hoy hay rentabilidades negativas. Sí. Entonces, ¿qué hago con mi dinero? Para protegerlo primero. Protegerlo me refiero que hoy, si tú dejas el dinero en cuenta corriente, si hoy una persona me dijera, Lucas, ¿cuál es la inversión más arriesgada con diferencia? Yo le diría una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque tú haces una inversión cualquiera, puede ir bien, puede ir mal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿No? Pero en una cuenta corriente, tú tienes por escrito que va mal, en ese sentido, que la remuneración, lo que te da, la rentabilidad, es muy baja, 0, sí. pero la inflación es un 2-3%, claro, entonces te estás come. perdiendo. Tienes 100.000 euros. Bueno, es el coste de oportunidad, en la 2.000 realidad, cada claro. año se van, ¿no? Sí. Entonces, hoy hay necesidad de asesoramiento financiero. Y yo creo que también, para acabar, en el mundo financiero tenemos que volver a poner en el centro el cliente. El mundo bancario durante muchísimos años se ha quedado como un mundo un poco monopolista. Íbamos al banco un poco con respeto, ¿no? Decía, casi me quito el sombrero antes de entrar en un banco, ¿no? Como entrar en una iglesia. Muy protocolario, ¿no? Muy sí, protocolario. Sí. Yo creo que es el momento que el cliente decida. Ahora ya no, y sobre todo las personas más jóvenes tienen más esta predisposición a cambiar, ¿no?, de banco si no están satisfechos. Pero hace un tiempo era más fácil divorciar que cambiar de banco. O sea, uno tenía el banco que había tenido su padre, que había tenido su abuelo, y no tiene sentido, porque en otros sectores nosotros cambiamos. O sea, yo no tengo la marca de coche que tenía mi padre. Claro. O no tengo, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar bien y pretender un servicio de calidad. Entonces tenemos que buscar un profesional. No iríamos a un médico improvisado que no tiene ninguna titulación. Y no tenemos que olvidar que el dinero, después de la salud, es una de las cosas más importantes, pero no en sí. Es por las cosas que permite hacer. ¿No? Totalmente. Y entonces tenemos que tener un asesor formado, preparado y que esté acostumbrado a hablar en estos términos de planificación financiera. Sí. Fíjate, David, se me ocurre en estos tiempos que estamos viviendo, yo no sé, en el que hay tantas economías quebradas, tantos puestos de trabajo y empresas que se caen. No sé, ¿puede ser una opción, Luca, y una nueva oportunidad el convertirse en asesor financiero? ¿Tú cómo lo ves, David? Sí, yo creo que es un buen punto lo que acabas de comentar sobre la falta de educación financiera. ¿No crees también que puede ser por precisamente los prejuicios que todavía tenemos hacia el dinero, que hace que no le damos el peso que, como tú dices, sí que tiene? Un poco es esto, seguro, un poco es esto. Yo creo que hay mucho. Solemos decir en Mediolano que esta es la edad de oro del asesoramiento financiero. En el mundo bancario hemos visto una revolución. Pensad que yo cuando llegué a España hace 14 años tenía una guía, fui a vivir a Madrid, y tenía una guía del Corriere della Sera, uno de los periódicos más famosos de Italia, sobre Madrid. Y en las primeras páginas ponía que Madrid se caracterizaba por tener en sus calles un bar, un banco, un bar, un banco, un bar, un banco, un bar, un banco. Porque era así. Fíjate, David. Y era así. Era así. Ya no es así. Ahora piensa que han reducido el cierre. Bueno, ahí también nosotros éramos bastante visionarios, porque en aquella época decíamos que este no era el modelo de banco de futuro. De hecho,
nuestro modelo se basa en asesores financieros, no en oficinas. En asesores financieros, los family bankers, ¿no? Los llamáis. Entonces, el cierre de las oficinas ha sido increíble. Hemos vuelto a los niveles de los años 80. Se han despedido miles y miles de profesionales, desgraciadamente, en este sector. Sí, por los cierres de sucursales y la digitalización también, ¿no, Luca? Y el cambio de cultura también, de ir al banco ya no es como Sin antes. embargo, hay una demanda de asesoramiento financiero enorme. Entonces, esto será un ámbito de profesional de enorme boom. Y está en auge, Luca, está en auge. Y formáis a la gente y a las personas específicamente. ¿Hay que tener una cultura económico-financiera previa? ¿O qué requisitos? Lo digo para que la audiencia que nos esté oyendo y estas nuevas oportunidades para dar herramientas de que efectivamente hay muchos sectores en quiebra, pero hay nuevas oportunidades. Siempre se habla de nuevas oportunidades, pero no decimos cuáles. Claro. ¿Es una nueva oportunidad ser asesor financiero? Totalmente. ¿Y tienes que estar formado económicamente para ello? ¿O qué formación se da desde Mediolanum? Entonces, evidentemente, si tienes una formación previa académica en este sector, mejor. Si vienes de este sector, mejor, ¿no? Hay muchísimos bancarios ahora, bancarios de la banca tradicional me refiero, que vienen a trabajar con nuestro banco, ¿no? Porque ven una oportunidad también en términos, permíteme un pequeñísimo paréntesis, de seguridad. O sea, tenemos un concepto de seguridad quizás equivocado. Hace tiempo pensábamos que la seguridad nos la daba alguien, una empresa que nos pagaba un sueldo. Y los que trabajaban en un banco pensaban que esta era la seguridad máxima. Desgraciadamente hemos visto que no es así. Entonces tú pasas de una seguridad que te puede dar una entidad financiera, un banco en este caso, que un día decides cerrar la oficina, la sucursal, y te quedas sin nada, o tener la seguridad que te proporcionan 100, 200, 300, 400 clientes satisfechos. Claro. Para perder 400 clientes satisfechos, lo tienes que hacer. Tienes que empeñarte mucho. Claro, tienes que ser muy mal. Se tiene hay que ir quererlo. uno a uno y... Hay que ser pesimista. Hay que moverse. Entonces, y ponerlo en práctica ya. Claro. Entonces, yo creo que también en términos de crecimiento, por supuesto, ¿no? Porque es una actividad autónoma. Entonces, tienes que tener también esta sensibilidad. Pero también en términos de seguridad, tiene una pil muy interesante. Por supuesto, si tienen formación mejor, pero tenemos un recorrido de formación muy fuerte. Pensad que como entidad, en Mediolanum tenemos el único banco en Europa, pero muy pocas empresas en el mundo, una universidad corporativa. Vale. Para decirte el esfuerzo y las inversiones que hacemos en formación, porque consideramos fundamental. Es lo que decía antes del médico. O sea, tú te imaginas un experto en un materia. Quirófano encontrarte a alguien y dice... ¿A un carnicero? Paso por ahí, o sea, no puede ser. Está claro, está claro. Totalmente. Oye, me gustaría regresar sobre el tema del optimismo. Claro que sí. Tengo una pregunta. ¿Nos podrías dar como 3 razones por las cuales crees que un profesional que toma decisiones diarias en su empresa debería ser optimista? Como hablamos de esta falta de información y de datos a veces, ¿cuáles serían estos? Yo creo que, entonces, también aquí miramos la realidad, ¿no? Por eso te digo razón, la realidad, ¿no? La realidad. Entonces, el optimismo en sí no es un valor en sí. O sea, para ser muy claros, hay trabajos donde si tú pones en el currículum soy optimista, no te cogen. Hago un ejemplo. Controlador aéreo no puede ser optimista. O sea, tú imagínate a mí, controlador aéreo, venga, sí, esto le da para aterrizar, venga, y el otro, o sea, no podría ser. O alguien que controla las cuentas de una empresa. ¿Te imaginas un optimista? Y dice, ¿cómo vamos? Bien, lo arreglaremos. Es imposible, David, ¿no? es que claro, bueno... Es imposible. O sea, ¿cuál es el mecanismo mental de un pesimista y de un optimista? Uno de las diferencias. El pesimista inmediatamente se pone en la peor situación, el optimista se imagina la mejor situación. Entonces, hay trabajos donde tú te tienes que poner en la peor situación. Pero hay otros trabajos donde si eres pesimista no das un palo al agua. Entonces, cuando tú tienes que gestionar personas, una de las cosas que tienes que hacer es dar una visión. Ahora, si conocéis a alguien que haya realizado algo en la vida o que haya dado una visión a alguien siendo pesimista, yo he investigado mucho, pero no he encontrado gente que ha descubierto. O sea, tú piensas un invento, un descubrimiento, un grande logro empresarial o académico.
Es una actitud nace positiva, de una actitud positiva, de una las ganas actitud optimista. Es así. De ver un futuro positivo. Entonces, yo creo que esto es muy importante con tus colaboradores. Otra cosa en las organizaciones es que si tú gestionas de manera optimista, podríamos hablar horas, pero bueno, sí, nos una cosita. No nos quedan horas, precisamente. Te acostumbras a subrayar las cosas que funcionan. Exacto. Nosotros venimos de una cultura del boli rojo en el cole. Sí. El profesor te decía en qué te habías equivocado. Qué pena que no hayamos tenido profesores que en verde nos dijeran esto es fenomenal, esto es fenomenal, repítelo. Exacto. Entonces también las organizaciones, si en lugar que insistir exclusivamente en las cosas que no funcionan, formamos a la gente para que repliquen las cosas que sí funcionan, tendríamos resultados exactamente muy interesantes. Estamos muy de acuerdo con Luca Lacciarini, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo como tengo hijos adolescentes estoy en todas las redes sociales, con lo cual TikTok también. TikTok sí, mis hijos me prohíben colgar cosas porque le daría vergüenza, pero entonces en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn con mi nombre y Mediolano lo encontráis por supuesto en la página web, en Instagram y en LinkedIn con todas las informaciones pertinentes. Y ya que hablamos de oportunidad del Family Banker, hay una web que se llama familybanker.es. Qué bueno. Luca, genial. Es un placer tenerte, ha sido un placer tenerte esta tarde desde esta visión tan optimista que nos quedamos con ella. Muchísimas David, gracias por las aportaciones. A vosotros. Muchas gracias, David. Ha sido, yo creo que un programa fabuloso. Muy nos llevamos sí. Muchos conocimientos para cambiar nuestras gafas de mirada conviviendo con el virus. Y de aquí nos pasamos al siguiente programa con otras nuevas visiones y otras nuevas ventanas. Exacto, gracias, Luca Lacciarini. Muchas y gracias, gracias, David Cotillo. Gracias, Loida. Gracias, David. Gracias.